Dios te bendiga y bienvenido a nuestro repaso acostumbrado de la lección de la escuela sabática. La lección que estudiamos durante esta semana de nuestro folleto Descanso en Cristo fue la lección número 2, cuyo título era Sin descanso y rebeldes. Y el texto bíblico que memorizamos se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En este momento vamos a orar para que el Señor nos dirija durante este estudio. Oramos. Cariñoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos en este momento por tu grande amor y gracias por tu grande misericordia. Gracias porque día tras día, durante esta segunda lección, has estado con nosotros. Bendice a cada oyente en esta hora y guíanos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta semana estuvimos viendo el domingo 4 de julio el título Agitación en el desierto y vimos cómo en Números capítulo 11 versículos 1 al 15 todo el pueblo se queja ante Moisés diciendo que estaban hartos de comer el maná y que deseaban volver a Egipto y comer allí la comida que se les proveía a pesar de que volverían a ser esclavos. Vimos cómo el pueblo había olvidado el sufrimiento que los había llevado a ellos en Egipto a clamar al Señor por liberación y estaban dispuestos a padecer ese sufrimiento con tal de comer lo que comían allí y obviar lo que el Señor les estaba dando en el desierto, que era el maná, el cual nunca les faltaba. Y vimos la respuesta devastadora del Señor en el versículo 16 hasta el 33 de Números 11. Cómo el Señor les da a ellos lo que ellos quieren, carne para comer durante todo un mes, y cómo luego de que el pueblo mostrase tal desenfreno en el consumo de carne, el Señor los hiere con grande mortandad, mostrándonos esto, que nosotros no tenemos que dar rienda suelta a nuestros sentimientos y deseos y olvidarnos así de dónde el Señor nos sacó para llevarnos al nivel en el que estábamos, justamente como hizo el pueblo. Ellos olvidaron de dónde el Señor los sacó y deseaban volver allí y por eso pagaron la consecuencia. En la parte del lunes 5 de julio, bajo el título Es contagioso, allí aprendemos cómo en Números capítulo 12, versículos 1 al 3, Moisés es criticado por sus dos hermanos, María y Aarón. Esta primera, María, la instigadora de esta crítica contra Moisés. Y vimos que la crítica era principalmente porque ellos querían tener el mismo protagonismo que tenía Moisés. Esto se conoce en nuestros tiempos como envidia. Ellos deseaban el lugar de Moisés a pesar de que el Señor, según el libro de Miqueas, los tenía a ellos junto con Moisés como los principales entre el pueblo. La respuesta divina ante estas quejas de María y Aarón no se hicieron esperar y el Señor ordenó que tanto María como Aarón comparecieran ante él, ante el tabernáculo. Y una vez allí, el Señor les dice a ellos que cuando apareciere profeta, Dios hablaría con el profeta por sueños y visión, pero con Moisés no, sino que con Moisés hablaría cara a cara. Y una vez que la presencia de Dios se aparta del tabernáculo, María queda leprosa y Aarón en Números capítulo 12, versículos 4 al 13, le pide a Moisés que clame a Jehová para que perdone a María y la libre de la lepra. Y así lo hizo Moisés, libertando a María de la lepra e intercediendo por ella. Aarón no quedó contagiado, puesto que era sumo sacerdote, y el plan del Señor era unificar a esta familia, y lo consiguió. El martes 6 de julio, bajo el título El descontento lleva a la rebelión, estuvimos viendo cómo en Números 13, desde el 27 hasta el 33, los 12 espías enviados por Moisés para reconocer la tierra prometida
llegan con un informe interesante. Todos concordaban en que la tierra era buena, pero 10 de los 12 presentaron un informe negativo diciendo que no había forma de que estos conquistaran estas tierras, puesto que el pueblo que la habitaba era poderoso. Pero 2 de estos espías, Josué y Caleb, presentaron en todo momento un informe positivo diciendo que la tierra era buena y que ellos la podían conquistar. Pero lo negativo en ese momento pudo más que lo positivo, y estos 10 espías incitaron a todo el pueblo a una rebelión contra Moisés, contra Aarón y contra Josué y Caleb, a tal punto que tomaron piedras para apedrearlos. Pero vemos cómo en Números capítulo 14, versículos 1 al 10, el Señor aparece allí y frustra los planes del pueblo, llegando en socorro de Moisés, Aarón, Josué y Caleb. En la parte del miércoles 7 de julio, bajo el título Un intercesor, vemos la continuación de nuestra narrativa, cómo una vez que Moisés, Aarón, Josué y Caleb son salvados por el Señor, en los versículos 11 y 12 de Números 14, le propone a Moisés destruir al pueblo y hacer de él una gran nación. Pero vimos cómo Moisés poderosamente intercede por el pueblo con las siguientes palabras. Números capítulo 14, versículo 17 en adelante. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Vemos cómo Moisés intercedió poderosamente y cómo el Señor accedió a la súplica de Moisés, pero las consecuencias quedaron. El pueblo no entraría a la tierra prometida, sino su descendencia. En la lección del jueves 8 de julio, bajo el título Fe versus Presunción, aprendimos que la fe es confiar en las promesas del Señor sin que nuestra vista vea nada. Pero la presunción es la falsificación satánica de la fe, la que nos mueve a obrar aún a sabiendas de que estamos trabajando en contra del Señor. Y vimos cómo esto le ocurrió al pueblo. A pesar de que Moisés les indica a ellos que el Señor no está con ellos en sus planes de conquista, a pesar de eso, en Números 14, versículos 39 al 45, vemos cómo el pueblo hace planes de conquista y cómo va a la conquista pensando que por su valentía el Señor estaría con ellos. Y esto los llevó a una derrota vergonzosa ante el pueblo de la tierra prometida. Estas lecciones nos enseñan a nosotros que si queremos encontrar descanso en Cristo, como buscaba el pueblo, descansar en la tierra prometida, tenemos que aferrarnos a la promesa divina. Tenemos que aferrarnos a nuestra fe en esas promesas y no poner en tela de juicio las promesas de Dios y su poder ante la adversidad que nos presente este mundo. Siempre que andemos en esa dirección, siempre que confiemos en el Señor, entonces nuestra victoria estará garantizada y también nuestro descanso en las promesas del Señor. Que el Señor te bendiga y que hayamos aprendido bastante en esta semana, y te esperamos para la próxima semana con la lección número 3 de nuestro folleto Descanso en Cristo, que llevará como título Las raíces del descontento. Dios te bendiga. Vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos en este momento, porque día tras día en esta semana nos has guiado a entender, enseñar y practicar tu santa palabra.
Señor, bendice a cada persona que junto a nosotros durante estos días estudió estas lecciones y permite que la próxima semana todos estemos aquí otra vez estudiando tu palabra y compartiéndola con nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús. Amén.